comenta, comparte para que todo el país y el mundo siga esta plataforma. Ya nos estamos acercando a los 100,000 suscriptores. Ya el iPhone está por ahí, ya la producción lo tiene, que lo vamos a entregar al suscriptor número 100,000. Así que gánese ese iPhone, señores. Ya falta Miren, poco. ya falta poco. Aguanten que falta poco para ganarse el iPhone. Es para ganarse el iPhone. Vamos ahora a recibir aquí en el set de Una Nueva Mañana al ingeniero Camel Curi Lora, viceministro de la Presidencia de Proyectos de Inversión. Está a cargo de este importantísimo plan Vivienda Feliz que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader. Bienvenidos, ingeniero, a Una Nueva Mañana. Gracias por su invitación y por tenerme aquí en su programa, en su tan visto programa. Muchas gracias. Ingeniero, ¿cómo encontraron ustedes el tema de las viviendas sociales cuando llegaron al poder? ¿Cuántas casas ustedes han construido finalmente? ¿Cuáles o cuántas han sido intervenidas también? Mira, realmente cuando nosotros llegamos al gobierno, el concepto de la vivienda social per se no existía. Nosotros ahí creamos la ley que crea la ley de viviendas, que es la misma ley que crea el Ministerio de la Vivienda, y es donde nosotros comenzamos a intervenir con el nuevo concepto de vivienda social. La vivienda social es un tipo de vivienda de bajo costo que tiene un subsidio de parte del Estado. Y nosotros lo que hemos hecho hemos implementado un plan nacional de vivienda en donde nosotros aplicamos un esquema de subsidios, varios subsidios a las viviendas hasta lograr la accesibilidad de la familia. Disculpe, Camel, ¿cómo una persona accede, digamos, a una vivienda social en la República Dominicana? Sencillo, nosotros tenemos una página que es una página que es www.familiafeliz.gov.do, en donde las personas solicitan su vivienda ahí, y nosotros, dependiendo de las comunidades en donde esas personas residan, si vamos construyendo proyectos, entonces inmediatamente vamos vinculando a esas familias a los proyectos. Ingeniero, ¿quiénes califican, quiénes son elegibles para ser beneficiarios de estas viviendas del Plan Familia Feliz? Dos condiciones: ser dominicano y no haber tenido vivienda. ¿Nada más? Nada más. Y cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de viviendas formales, o sea, estamos hablando de vivienda con título, que es lo que te da propiedad real de una vivienda. Disculpe, ingeniero, con todo el cariño le voy a decir lo siguiente. Entonces, hay un tema comunicacional mal ahí, porque usted está hablando de que una persona de clase media puede acceder, una persona joven que tiene su primer empleo puede acceder, una persona mayor puede acceder. Además, cuénteme una cosita, el tema del subsidio, ¿a cuántos años? Yo voy pagando algo, me entregan la casa sin pagar nada. ¿Cómo es la dinámica? Mira, nosotros tenemos 3 segmentos de viviendas sociales, acorde con los ingresos de la familia. Recuerda que el plan llega para tratar de lograr la accesibilidad a las familias que tradicionalmente no pueden tener una vivienda. No estamos hablando, hay un plan amparado en la ley, que es la vivienda de bajo costo, que es lo que están amparando la ley 189.11, perdón. Esa ley da unos beneficios, que es el bono primera vivienda a la vivienda de bajo costo. Esos son de un nivel arriba. Cuando nosotros llegamos, encontramos que esa ley, aunque comenzó en el inicio a tratar de beneficiar personas de bajo nivel de ingreso, no le podía llegar, porque esas personas necesitaban todavía aún más recursos para poder llegar, porque eran personas que por sus bajos ingresos no tenían capacidad de ahorro. Ni un empleo formal, etcétera, ¿no? Exactamente. Y cuando iban a la banca, realmente eran rechazadas por la banca. Nosotros entonces comenzamos a desarrollar un plan en donde logramos 3 segmentos poblacionales. Primero, los que llegan hasta un sueldo, lo que ganan aproximadamente hasta un sueldo y medio mínimo. Luego otro segmento, 2 sueldos y medio mínimo, y luego hasta 4 sueldos. ¿Qué pasa? De ahí hacia debajo, nosotros esos 3 segmentos desarrollamos 3 tipos de vivienda. Hoy en día son hasta 3 millones de pesos, hasta 1.7 millones de pesos y hasta 1.350 millones de pesos. Perfecto. Te dice, bueno, son viviendas que a partir de ahí nosotros desarrollamos un esquema de bonos para que esas personas pudieran optar. ¿Cuál es el principal problema que tiene la familia? Primero, conseguir el inicial.
Regularmente, cuando tú vas a buscar una vivienda, a comprar una vivienda, te Disculpe, exigen... ingeniero, que suele ser qué porcentaje del valor de la casa, más Sí, o menos. ahí voy. Regularmente, cuando tú vas a comprar una vivienda, siempre te exigen que tú tienes que dar más o menos el 20% del inicial de la vivienda y financiar el otro 80%. Cuando la gente iba, primero no tenía el inicial. Se le dificultaba lograr tener de una vivienda, de X cantidad de vivienda, que por decirte un valor, una vivienda de 3 millones de pesos, tú tendrías que tener, ¿verdad? Un inicial que se te era imposible lograr tenerlo. Tendrías que tener quizás 600,000 pesos, que se te sea difícil tú poder tenerlo. ¿Qué nosotros hicimos? Desarrollamos un esquema, según el segmento, según lo que gana la persona, lo corroboramos. ¿Cuánto necesita? El banco te dice a ti que tú tienes que tener de sueldo mínimo, un sueldo que te abarque, solamente pudiera destinar el 25% de tus ingresos para pagar una mensualidad también al banco. ¿El banco qué hacía? Te rechazaba. Entonces nosotros desarrollamos dos esquemas. Primero, nosotros nos montamos la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, que es la ley de la primera vivienda. Se le da un bono que se da a través de la DGI, que es el bono primera vivienda, que alcanza más o menos el 8% del valor de la vivienda, que es el bono primera vivienda. Aparte de eso, nosotros damos un bono que oscila entre 300 y 325,000 pesos, que es el bono familia feliz. Y luego, en adición a eso, nosotros damos un bono, que es el bono tasa, que es un bono que subsidia, te ayuda a bajar el interés bancario, que hoy en día estamos trabajando con unas tasas preferenciales, en el caso de eso, entre un 8%, en otros bancos un poco mayor, a través del Banco de Reserva. Entonces nosotros subsidiamos la tasa haciendo un copago mensual durante 7 años de 4,000 pesos mensuales para ayudar a pagar tu préstamo bancario. Que eso lo que va subsidiando es la tasa bancaria, para que tú tengas una tasa bancaria que apenas llegue al 2 al 3% de la tasa, porque el resto te lo estamos pagando nosotros como un copago. Y con eso nosotros ayudamos primero a que tú logres pagar el préstamo y que logres tener el inicial. Hablando en resumida, nosotros en vez de dar un 20% del inicial, damos un 30%. Y de ese 30% del inicial, el Estado te aporta entre un 25 a un 28% y tú aportas entre un 2 y un 5%. Ingeniero, muchos proyectos en República Dominicana de temas de viviendas sociales, a mi gusto, han sido exitosos, como el modelo, por ejemplo, de la ciudad Juan Bosch. Sí. Ustedes actualmente, digamos, ¿cómo están haciendo la parte de la gerencia de mantenimiento de esa zona a nivel de residuos, desechos, seguridad? ¿Cómo están cuidando ustedes ese proyecto? Mira, interesante pregunta. Nosotros encontramos Ciudad Juan Bosch un poco abandonada. Yo vi mucha basura la última vez Sí, que fui, ¿no? sí, me imagino que es en cambio de gobierno municipal que fue, porque ahí no existía basura, pero ya inclusive ayer con la nueva sindicatura comenzó un tema de una jornada de limpieza y comenzamos ayer y ya hoy terminamos con la limpieza y se está estableciendo, en el caso de la limpieza de Ciudad Juan Bosch, ya logramos que nos asignaran 3 camiones de manera fija en Ciudad Juan Bosch. Había un problema que lo veníamos arrastrando, siempre en estos cambios de gobiernos municipales siempre hay un tema de traspaso y operaciones, lo que van tomando, y sí se acumuló un poco de basura, pero ya ayer se inició y hoy se termina la limpieza. ¿Y el tema de la seguridad, ingeniero? Ahí voy hablando. Nosotros encontramos Ciudad Juan Bosch un poquito abandonado, quizás por un problema de incentivo, de que no se había cumplido con todos los servicios en Ciudad Juan Bosch, y otro problema que había, por supuesto, fue la pandemia. Cuando nosotros llegamos, nosotros encontramos cerca de 7,000 viviendas que habían dejado construidos del gobierno pasado y habían solamente ocupadas unas 4,000 viviendas. Eso, ¿sabes? Cuando tú tienes viviendas desocupadas... ¿Y eso por qué, ingeniero? Yo entiendo que había un tema de que la gente no se le había cumplido con los servicios en Ciudad Juan Bosch. Solamente estaban construidas la mitad de las avenidas, de las calles, hacía falta acometidas de agua, no había equipamiento. Cuando yo decía equipamiento en Ciudad Juan Bosch solamente existía un solo supermercado como equipamiento. El supermercado para nosotros es importantísimo y no había otro tipo de instalaciones. Nosotros vinimos, comenzamos a solucionar, había muchas deudas. Ciudad Juan Bosch se había construido con una línea de crédito del Banco Reserva y cuando llegamos esa línea de crédito nunca había sido pagada y era una línea de crédito que teníamos una deuda de cerca de entre capital e intereses de cerca de 4,000 millones de pesos. No había dinero, el fideicomiso no tenía dinero porque se le debía mucho dinero. Había mucha gente que había inclusive construido y entregado algunas viviendas y no le había pagado los terrenos al Estado. Había un problema de gerencia. Nosotros retomamos
Para no entrar mucho en detalle, al día de hoy, nosotros pagamos esa línea de crédito completa. Nosotros no estamos trabajando con presupuesto del Estado, sino nosotros estamos autogenerando los recursos. ¿Y qué hemos hecho? De las 4.000 viviendas que nosotros, 7.000 encontramos construidas, ya hemos construido 13.600. Y de esas 13.600, o sea, acumulada, de 7 subimos a 13.000. Y de esas 13.600, prácticamente el 95% están ocupadas. Las otras están en proceso de préstamo. El resto, nosotros construimos el resto de las avenidas que había que construir. Aparte de eso, de construir todas las avenidas, nosotros estamos construyendo polideportivo, canchas de fútbol de salón, que ya podemos ir y se está construyendo, play de softball y de pequeñas ligas. Hemos construido 4 centros comerciales, que esos 4 centros comerciales ya están... ¿Y usted ha llevado a la prensa, ingeniero, para que eso lo vea la gente? Sí, nosotros hicimos una rueda de prensa hace como un mes, dando presentando los resultados que hemos tenido. La gente está contenta en Ciudad Juan Bosch. O sea que en su momento, ingeniero, ese proyecto fue entregado a medias. O sea, no Por estaba supuesto, solamente concluido. nada más se habían construido 7.000 viviendas de las 25.000 que están proyectadas a construirse. Y las áreas comerciales no se habían trabajado. En adición a eso, nosotros estamos construyendo 3 parques urbanos. Estamos construyendo un anfiteatro para 3.000 personas, con camerinos y todas esas áreas. Estamos construyendo un parque ecológico, que va a tener una especie entre botánico y un poco zoológico, con animales endémicos. Estamos construyéndolo. Eso ya está en proceso. Sí, ingeniero, en ese mismo mueble, en esa silla caliente que usted estaba previo a usted el candidato a senador de la Alianza Rescate RD de la provincia de Montecristi. Él denunciaba de que aquí hay un festival de construcción de vivienda en distintas instituciones, que varios ministerios y varias direcciones tienen su propio plan de construcción de vivienda. Y usted, como viceministro del proyecto de inversión, que tiene a cargo esta amplia responsabilidad desde el Ministerio de la Presidencia del plan Mi Vivienda Feliz, ¿eso es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la responsabilidad o vamos a decir, que le otorga a la propia ley para desarrollar lo que son los proyectos de viviendas? Está el Ministerio de la Vivienda, está el plan Vivienda Feliz, no sé si trabajan de la mano. ¿Qué usted le dice al candidato a senador Mayobanés Cotto a raíz de que él hace esa denuncia y que dice que se están utilizando el tema de los proyectos de construcción de viviendas para hacer politiquería? Mira, lo primero es que nosotros, en el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, no es un plan de construcción del gobierno. Es un fideicomiso que se llama Fondo Nacional de la Vivienda. Nosotros no construimos, construye el sector privado. Nosotros somos una alianza público-privada. No hay forma alguna, y él mismo lo sabe, que estuvo al frente de una de las instituciones del Estado anteriormente. El Estado es imposible que pueda eliminar el déficit habitacional. El que lo puede hacer es el sector privado. Ingeniero, nos queda poco tiempo. ¿De cuánto déficit habitacional hablamos en la República Dominicana? Mira, entre vivienda, lo que se llama déficit cualitativo y déficit cuantitativo, es más de 1.600.000. 1.600.000 viviendas. Hay viviendas cualitativas, que son viviendas que necesitan adecuarse, que eso está a cargo del Ministerio de la Vivienda, y hay déficit cuantitativo, que nosotros lo estamos concentrando en el sector privado. El sector privado, nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las familias a adquirir la vivienda mediante un plan. Nosotros no construimos, es el sector privado. Nosotros tenemos hoy en día, hemos entregado más de 16 proyectos al día de hoy y tenemos en construcción 26 proyectos y vamos a arrancar este año otros 20 proyectos adicionales que se están construyendo. Algunos construyen 20 viviendas, otros construyen 200, otros construyen 2.000, otros construyen 3.000 viviendas y todos están desarrollando, que el día que a ustedes les guste, son desarrollados con el sector privado. Los mismos constructores privados que usted conoce, que construyen vivienda, están construyendo vivienda y nosotros lo que hacemos es ayudamos a la familia a adquirir la vivienda. Finalmente, no hay competencia. Finalmente, porque se nos acaba el tiempo, Sí. La proyección, en caso de que el presidente Abinader, como proyectan todas las encuestas, gane para su segundo mandato, la proyección de la construcción de vivienda para los próximos 4 años desde el viceministerio que usted dirige. Mira, nosotros este año vamos a entregar 9.600 viviendas que se están construyendo al día de hoy. Se están construyendo y podemos ir a verlas. De esas ya hoy hay subidas. Cuando digo subidas en proceso hormigonado hay más de 6.000 viviendas que podemos ir a verla en diferentes proyectos. Nosotros pensamos entregar unas 9.600 viviendas. Ya para el año que viene proyectamos cerca de 15.000 con este plan, porque estamos integrando, como decíamos, nuevos proyectos que se irán construyendo. Y lo interesante de eso es que esto es el sector privado, financiado por el banco,
por los bancos privados, construidos por el sector privado, para las familias dominicanas sin ningún tipo de banderismo político, porque ahí usted lo puede ver, todo el que entra en la página tiene derecho, inmediatamente toma un orden, toma un turno, y nosotros según vamos desarrollando, los invitamos a todas las ferias que estamos haciendo. Estamos haciendo proyectos que van desde Punta Cana hasta Neiva. Estamos en el norte, el sur, todas las provincias, nosotros estamos tratando de llegar con diferentes proyectos porque son el sector privado. Y hay proyectos de 40 viviendas, como hay proyectos de 3.600 viviendas. Ingeniero, queremos agradecerle su presencia, su entrevista. Deberá felicitarlo por lo que está haciendo por nuestro país, por nuestra gente,